Buenos días con todos y todas. Pueden decirme si se escucha o no se escucha. Por el chat, por favor, que se escuche o no se escucha. Tenemos 7 conectados en este momento. Vamos entonces a empezar la sesión del día de hoy. Tenemos contenido temario de historia del Perú. ¿Ya? ¿Está bien? Temario de historia del Perú, que corresponde a los contenidos que van de la reconstrucción nacional, eh, la República Aristocrática y el Oncenio de Leguía, desde 1883 hasta 1930. ¿Ya? Estamos utilizando lo que ya les mencioné, la periodificación de la historia de la República del Perú de Jorge Basadre. Estoy poniendo ahí en el chat. Bien, entonces, espero que alguien me diga si se escucha o no se escucha para poder continuar. ¿Se escucha, no se escucha, se ve, no se ve? Nada, no se ve nada. Sí, profesor, se escucha. Ya, gracias, gracias, gracias. La reconstrucción nacional es definida por Jorge Basadre como ese proceso posterior a la guerra con Chile, donde se buscó recomponer el Estado y recuperar la economía peruana. Este periodo, a su vez, Basadre lo divide en dos. El primero de estos periodos es el segundo militarismo. Si se acuerdan de ese concepto propuesto por Basadre, hace referencia a que después de cada época de crisis, de guerra, de protección, el Perú se ve forzado a, diríamos así, una especie de reinicio. Ese reinicio está asociado a políticas autoritarias, dictatoriales, ¿sí? Más o menos para poner orden se necesita poner mano dura. Y aquí, puedes ver aquí, en esta diapositiva, estos intelectuales, como González Prada, que cuestionó al militarismo, ¿ya? Y en el caso de Ricardo Palma, que asumió la tarea encomendada por el gobierno a Miguel Iglesias para la Biblioteca Nacional. ¿Está claro? Entonces, vamos por partes. Eh, Volvemos entonces en el segundo militarismo al retorno a los caudillos militares como gobernantes de caudillos, Miguel Iglesias y Andrés Saúl Cáceres. Este proceso tiene que ver con el golpe que dan los hermanos Lorenzo, los hermanos Iglesias, Lorenzo y Miguel Iglesias, para poner fin a la guerra, y las negociaciones que dirigen Miguel Iglesias y dan lugar al Tratado de Ancón. ¿Se acuerdan? Ahora, Iglesias en el gobierno reabre algunas instituciones como San Marcos, el Colegio Guadalupe, y como ya les mencioné, pone a Ricardo Palma como responsable de la reconstrucción de la Biblioteca Nacional. Lamentablemente no hay recursos. El Estado, antes de la guerra, ya el Perú estaba en crisis, ¿se acuerdan? Incluso estaba en bancarrota, es decir, no había nada que vender y nadie le daba créditos. Es por esa razón que el gobierno de Iglesias impone por restituir la contribución personal, que es una especie de tributo personal que es entendido por las comunidades indígenas, por las comunidades campesinas, como un retorno al tributo indígena, lo cual va a generar una gran cantidad de rebeliones. Las más fuertes se dieron en Ancash y la más representativa de esas rebeliones es la de Pedro Pablo Atusparia, en una zona cercana a la ciudad de Huaraz. Al mismo tiempo, a pesar de el Tratado de Ancón, Cáceres y sus tropas se mantienen rebeldes al gobierno, primero, obviamente, en la campaña de la Breña, y segundo, al gobierno de Iglesias. Y va a contar Cáceres con el apoyo de las montoneras, que son los ejércitos o las tropas de las comunidades indígenas.
Y eso se va a evidenciar en la batalla de Huelpampa. En Huelpampa, las tropas de Cáceres van a recibir el apoyo de las montoneras indígenas, que son estas tropas a caballo de unidades campesinas, que van a apoyar a Cáceres hasta derrocar a Iglesias. Cáceres les promete que va a eliminar la contribución personal, cosa que no va a pasar, por si acaso. Cáceres mantiene la contribución personal y por eso se mantienen las rebeliones en muchas zonas del país. Para Cáceres, Cáceres en el gobierno, aquí tenemos una imagen del gabinete de Cáceres, ministros, casi todos militares, ¿ya? Cuando se habla de militarismo, acuérdense, Basadre dice, gobierna presidente militar, ministros y todos los directores, jefes, altos funcionarios son militares. Esa es una peculiaridad de los militarismos. Bien, Cáceres asume el gobierno en una alianza, su partido, el Partido Constitucional, y el Partido Civil. ¿Se acuerdan de los antiguos postsignatarios de Juan? Ellos forman una coalición y empieza el gobierno. ¿Qué medidas hay? Durante las guerras, hasta la Primera Guerra Mundial, las monedas eran realmente de plata y de oro. Así que cada vez que había una de estas grandes guerras, los gobiernos concentraban estas monedas reales de plata y de oro y aparecían billetes, o sea, papel moneda. ¿Ya? ¿Qué más? Se crean las juntas departamentales. Como no hay plata, y por tanto nadie puede financiar la policía, las Fuerzas Armadas, el gobierno de Cáceres entrega el poder del orden público a las juntas departamentales y a su vez estas juntas tienen que recaudar los impuestos, ¿ya? Tienen doble función, recaudar impuestos y reprimir a la población que se levanta, que se rebela contra el gobierno. Esto generó mucho abuso porque los hacendados, ¿ya?, son los que asumen el control de las juntas departamentales y ellos reprimen a los campesinos y también les comienzan a quitarles sus tierras, ¿ya? Esta tendencia se va a ver cada vez más fuerte, provocando levantamientos en las zonas indígenas del país. A ver, eh, el gran hecho, ¿ya?, del primer gobierno de Cáceres es el contrato Grace. ¿Ya? Eh, el contrato Grace tiene su nombre debido al empresario, John Grace, que logra consolidar, es decir, unir lo- a todos los acreedores a los que el Perú le tiene deuda, acreedores extranjeros y peruanos, porque el Perú se vuelve endeudado. ¿Se acuerdan? Castilla pagó la deuda, luego con Balta empieza a pagar la deuda y el Perú está muy endeudado, no hay inversión, no hay recursos, así que lo que hace Cáceres es eh, hacer un contrato con la Casa Grace, que es una casa comercial británica en el Perú, que representa a los que tienen bonos de deuda peruana. Y el contrato Grace se hace también por presión del gobierno británico. Grace tiene muy buenas relaciones con el gobierno británico y los británicos presionan al Perú para que solucione eso. El Perú va a terminar entregando en el contrato Grace todos los recursos estratégicos, ferrocarriles, aduanas, puertos, tierra, guano, eh, por 66 años. Menos el puerto y la aduana del Callao, porque el puerto y la aduana del Callao van a servir para generar ingresos para mantener al gobierno acá en. Pero el resto de los recursos, empresas, los ferrocarriles, todo fue entregado, los servicios, agua, luz, gas, todo fue entregado, telégrafo, todo fue entregado en el contrato Grace. Y para administrar todo eso, los británicos crearon la Peruvian Corporation. ¿Ya? La Peruvian Corporation va a administrar todos sus recursos como una gran empresa que controla la economía del país. ¿Qué va a recibir a cambio el Perú?
pagos anuales, ya, de 80.000 libras, que básicamente este dinero se va a ir en la construcción del ferrocarril. Igual que en el contrato Dreyfus, el pago que hace la empresa Dreyfus por el guano va para la construcción de ferrocarriles. Acá lo del contrato Dreyfus también, ya, básicamente para ferrocarriles. Ahora, Cáceres, no hay reelección, así que Cáceres dejó el gobierno. Quien se presenta como candidato es Remigio Morales de Molas. Y este señor, pues no hay recursos, pero comienza a ver ingresos por lo del contrato Grace y logra concluir las obras del ferrocarril central que hasta ahora en función. Ahora, hay problemas diplomáticos con Chile porque Chile se rehúsa a cumplir el Tratado de Ancón porque había un punto del Tratado de Ancón que decía que a los 10 años de la firma, o sea, 1893, se iba a hacer un referéndum en Tangaguirita para ver la situación de la población si quería quedarse en Chile o regresar. Bien. Pero para que se cumplan los acuerdos diplomáticos se hace necesario también que haya capacidades militares para poder, entre comillas, disuadir o convencer a los vecinos eh, para que se cumpla con esos acuerdos. Pero de nada sirve la diplomacia si los acuerdos no se cumplen. Entonces, eso es lo que pasó en Perú, ¿no? Teníamos un gran tratado, entre comillas, un gran acuerdo, entre comillas, pero eso nunca se cumplió. ¿Qué más? La ley de habeas corpus es una garantía constitucional. Ustedes en el curso de cívica ya les explicaron las garantías constitucionales. El habeas corpus es muy importante porque evita la prisión de manera irregular, abusiva, la tortura, ¿sí? La incomunicación del prisionero, el maltrato en la prisión, todo eso. Es muy importante. Ahora, este general se muere y queda en el gobierno Justiniano Borgoño, pero Borgoño no se lleva bien con Cáceres, así que Cáceres promueve en el Parlamento que lo saquen a Borgoño y lo elijan a él, como él tiene el apoyo de, ¿no?, la mayoría del Parlamento, es un partido constitucional, su partido, y él es el líder, lo logra. Así que de manera irregular el Parlamento elige a Cáceres presidente de la República, lo cual genera que el Partido Civil, el Partido Demócrata, que entre ellos se odiaban, se unieron. Esa idea política del enemigo de mi enemigo es amigo, pues el enemigo más fuerte era en ese momento Cáceres, y estaba muy desprestigiado por lo del contrato de Grace. Así que se unen los dos partidos bajo liderazgo de Piérola y empieza una nueva guerra civil. Ahora, Piérola, muy astuto, le ofrece a los líderes de las comunidades, a las montoneras, a los ejércitos de las comunidades, eh, que va al ganar la guerra civil y asumir el gobierno, va a eliminar la contribución personal. Y eso es lo que hace. Así que la ciudad de Lima va a ser asediada por las tropas de Piérola en, a mediados de marzo de 1895, y la ciudad va a ser bombardeada por primera vez en la historia del Perú. eh, un ejército bombardea Lima. ¿Ya? Por si acaso, según fuentes, las fuentes más rasuradas hablan de 1.000 muertos y las más exageradas hablan de casi 2.000 muertos en la batalla de las tropas de la coalición para tomar Lima y sacar a Cáceres. Cáceres intentó resistir, pero los diplomáticos extranjeros lo presionaron y a la vez lo ayudaron a que se refugie en Francia. Con eso se acabó el segundo militarismo y asumió el gobierno
Nicolás de Piérola. Es su segundo gobierno. ¿Se acuerdan? El primer gobierno dio el golpe de Estado. eh, Mariano Ignacio Prado se fue del país para comprar armamento fiado y hubo un vacío de poder. Piérola dio el golpe de Estado. Este es su segundo gobierno. ¿Ya? Eh, Este gobierno se caracteriza porque va a ser gobierno en alianza entre el Partido Demócrata y el Partido Civilista. ¿Ya? Y también por la reactivación de la economía, diversificando las exportaciones, la producción. Se crea un Ministerio de Fomento, va a ser muy importante para permitir la inversión peruana y extranjera en muchos sectores económicos. Y al mismo tiempo, el Perú aprovecha la demanda fuerte de los productos. Se genera el boom del azúcar a fines del siglo XIX y el boom del caucho. El caucho y el azúcar para las industrias alimentarias y el caucho pues para todo tipo de industria. Estamos hablando de la segunda revolución industrial. ¿Ya? Ahora, estas actividades económicas también, no, es algo bueno, el Perú exporta, hay crecimiento económico, pero hay cosas malas. Crecen los latifundios y las tierras crecen quitándole las tierras a las comunidades indígenas y campesinas, provocando levantamientos. Hay permanentes levantamientos, focos de levantamientos en muchas partes del Perú. ¿Ya? Eso es muy fuerte a nivel nacional. Entonces, hay cosas buenas, cosas malas. Eso pasa siempre. Se desarrollan actividades industriales en el Perú, básicamente hay industrias alimentarias, industria de consumo alimentario, eh, y surge la clase obrera. El primer sindicato en el Perú es creado por los trabajadores de las panificadoras, los trabajadores de los molinos de trigo, de las fábricas de harina, y fideo y pan. Ellos son los primeros que se forman un sindicato, como se llama el sindicato La Estrella. Eh, entonces, hay crecimiento económico, hay una reforma económica. Vamos a ver algunos puntos acá a nivel económico. ¿Qué es el estanco de la sal? El estanco de la sal es, la sal en esa época todavía es una sal que surge del Lins. Ahora tenemos sal, bueno, la sal de consumo humano, básicamente sal yodada, sal marina yodada. Eso pues antes no existía, esa técnica, esa es una tecnología que surge en los años 30 por ahí. Digamos, no tiene ni 100 años esas técnicas. Así que la sal para el consumo doméstico, para uso industrial, para uso farmacéutico, era sal de mina, ¿ya? Y si la sal tenía fluctuaciones fuertes a nivel de precios, podía afectar sectores económicos. Así que el estanco significa que hay una sola empresa que vende sal en línea, por ejemplo, y la que mantiene ese precio durante todo el año. ¿Ya? ¿Qué más? Llegan los japoneses a Perú. Las crisis, guerras civiles que hay en Japón promueven la llegada de estos desplazados, refugiados al Perú. Y esto es muy importante porque van a ser trabajadores agrícolas muy especializados y van a desarrollar distintos tipos de actividades en las haciendas y la costa sur. A nivel militar, Piérola, ¿no? Hay libros y profesores que acusan a Piérola de ser enemigo de las Fuerzas Armadas, porque cuando Piérola fue ministro del gobierno de Balta, cuando se da la primera crisis del Guano, Piérola es el que gestiona el contrato de Dreyfus, pero también es el que cierra los destacamentos militares y presupuesto militar y naval. Por eso toda la enorme flota que se compró desde el primer gobierno de Castillo, ese enorme ejército que se formó también desde el gobierno de Castilla, todo eso se desactivó
se malogró, se oxidó, ¿ya? Entonces, eh, porque no había plata. Lo que hace Pierola en su segundo gobierno es, ahora que hay plata, plantea la idea de una alianza, una, una especie de convenio militar con Francia, y llegan oficiales, técnicos del ejército francés, dirigidos por el general Paul Clermont, o bueno, incluso se quedó en el Perú y se castellanizó como Pablo Clemente. Y este general francés creó los derechos indios, el nuevo sistema de servicio militar y a la vez todo un sistema de reclutamiento, bases, entrenamiento militar avanzado, acorde a los modelos del ejército moderno, ya definidos. Por eso si alguien ha visto el uniforme de gala de la Escuela Militar de Chorrillos, es el uniforme de estilo francés. ¿Ya? Ahora, ¿qué más hace Piérola? Ah, la moneda de oro. ¿Ya? Se crea esa moneda de oro que tú ves ahí, la libra peruana de oro. Y a nivel político electoral cambia el reglamento. ¿Ya? Se hacen por primera vez en la historia del Perú voto directo. ¿Cómo era el voto antes? Creo que lo expliqué en los días anteriores. Eh, los electores se definían por el censo. Varones, 21 años, libres, que sepan leer y escribir y que paguen impuestos. ¿Ya? Con el reglamento de... Y ellos, y estos electores, elegían a los diputados y los diputados elegían al presidente. Cierto sistema. El cambio que hace Piérola en su segundo gobierno es eh, voto directo. ¿Quiénes son los electores? Varones, 21 años, libres, que sepan leer y escribir. Quitó el requisito de la tributación. Y con eso crece la cantidad de electores y se plantea el voto directo. Ya, o sea, la población ya elegía directamente a su presidente, no de manera indirecta. Eso fue dos. Solo se dejó de lado los analfabetos, porque recién el voto a los analfabetos es un derecho que aparece en la Constitución del 79 y se mantiene hasta ahora. Ahora, el boom del caucho. Acá tenemos un personaje. Carlos Fermín Fiscarral es de origen norteamericano, pero es peruano de nacimiento. Él es uno de los grandes promotores de la industria del caucho. Y acá tenemos una imagen de las familias japonesas, los primeros japoneses que llegaron en el barco Sakura Maru en 1899 y que se fueron a trabajar a las haciendas de esta zona que está al norte de Lima, al norte chico. Ustedes, porque es donde yo conocen esta zona de Guaura, Huacho, Guaral, ahí en esas zonas, en Sayanta, ¿sí? Toda esa zona de fueron a trabajar los japoneses. Ya. ¿Qué actividades se van a desarrollar y van a permitir el crecimiento económico del Perú a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX? Tenemos el petróleo, comienza a explotarse petróleo a partir del gobierno de Piérola, en los yacimientos de La Brea y Pariñas. ¿Qué empresas? La London Pacific, ya eh, fue la primera, y después con el Oncenio de Leguía entra la IPC. Luego, en los valles del norte, desde Lambayeque, La Libertad, hasta Ancash, incluso hasta Lima, hasta Paramonga, el azúcar, ¿no? Con grandes haciendas, gigantescas haciendas, como Casagrande, Cartavio, Roma, Grace, Cayaltí, ¿ya? Y aquí podemos poner también Pomalca, a ver, Paramonga, todas esas grandes haciendas. San Jacinto, Moro, bastantes haciendas enormes, donde trabaja básicamente mano de obra indígena y anaconas o enganchados,
y los peones japoneses, que son los que han desarrollado, vienen con mayor conocimiento de técnicas agrícolas. Contribuyen mucho al crecimiento de la mejora de la producción de caña de azúcar, de algodón, por eso. El algodón, que comienza a cultivarse en muchas zonas de la costa, también en Piura, en Lambayeque, algo en Ancash, al sur de Lima, en Ica, hasta algunas zonas de Arequipa. El algodón, eh, donde básicamente trabajan eh, Yanacona. Hay grandes haciendas algodoneras, sobre todo en Ica, ¿verdad? Eh, Ingenio, Palpa, Nazca. Y aquí trabajan básicamente yanaconas. Yanaconas que tienen décadas o incluso siglos, familias trabajando en distintas haciendas de esa zona. En la selva, el caucho. En las grandes plantaciones de caucho, este, en toda la selva de Loreto, Cayal y Madre de Dios, pero con mucho abuso a la profesión, mucho abuso. Ya, si los nativos aceptaban trabajar libremente, les pagaban jornales muy bajos, pero si no querían trabajar para las plantaciones caucheras, eh, ya pues eran esclavizados, porque al inicio el caucho era, llegaban los caucheros y les compraban a los indígenas el caucho que recolectaban de los árboles que crecen de manera natural. Pero el crecimiento fue tan alucinante que los caucheros comenzaron a hacer plantaciones. Y los indígenas no querían trabajar en esas plantaciones, así que comenzaron a cazarlos y esclavizarlos para trabajar en esas plantaciones. Fue muy escandalosa la situación que incluso el gobierno británico mandó una comisión encabezada por este diplomático Roger Casmin para investigar los abusos que hacían los caucheros a los indígenas. Hay un pintor, Santiago Yahuarcani, que es Huitoto, y él recoge la memoria de su pueblo y hace estas pinturas que son muy gráficas de los abusos de los caucheros a su pueblo. Aquí hay un fotograma de la película Fiscarraldo, que, que fue una película que trató de explicar el mundo del caucho. Este es un actor muy conocido en los años 70, 80, un actor alemán, Klaus Kinski, que hizo de Carlos Fermín Fiscarraldo. ¿Qué otros recursos hay? En la sierra la minería. En la sierra aparecen grandes yacimientos mineros. El Perú comienza a exportar minerales. Y la gran mina será la Cerro del Pasco Mining Company. ¿Ya? Esta gran mina controla no solo zonas de extracción, sino también zonas de procesamiento de minerales, como la Oroya, por ejemplo. Y en el sur, en la zona del altiplano, parte de Puno, parte de Cusco, parte de Arequipa, Moquegua, Tacna, la parte del sur, Tierra Sur, altiplano, la lana, la lana de oveja o de camello, de camello, alpacas y vicuñas. Eh, Estas haciendas van creciendo y van quitándole tierras a las comunidades, provocando conflictos. Y estas lanas serán enviadas a las casas comerciales, sobre todo en Arequipa, y todos estos productos, como ustedes saben, es una economía de importación primaria, exportación. O sea, nada de esto se produce para consumo local. No es el caucho se extrae para venderse, no para inversión peruana, igual que el petróleo, igual que los minerales, igual que el algodón. En el caso del algodón y el azúcar hay ciertos niveles de industrialización, pero la mayoría de productos vienen de fuera, o casi todos, al revés. La mayoría de la producción se va hacia afuera y muy poco se queda para la industria local. Lo mismo pasa con la lana.
lana, algodón, azúcar, casi todo se va para afuera. Y el petróleo, también casi todo, caucho, minerales, casi todo se va para afuera. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Si no hay preguntas, a ver, revisen la separata, hay bastante información, por favor. Ustedes tienen la separata, alguna pregunta sobre el contrato Grace, sobre la guerra civil. ¿Ya? A ver, creo que ya les dije que cuando hay lecturas, normalmente de esas lecturas sacan preguntas, así que sería bueno que, claro, no pierden nada. ¿Ya? ¿No hay preguntas, jóvenes? ¿Está todo claro? A ver, les doy un minuto para luego empezar con el segundo tema, que es la República Aristocrática. Bien, jóvenes, seguimos entonces, si no hay preguntas. Seguimos. ¿Ya? Bien, la República Aristocrática es un concepto propuesto por Basadre, un poco para cuestionar lo que está pasando en la economía peruana, en la sociedad peruana. ¿Qué está pasando? Durante ese periodo, si bien es cierto, somos una república democrática, donde las autoridades son elegidas, donde hay representación del pueblo en el aparato del Estado, ¿sí? Eso es lo real, ¿no? Lo que dice la Constitución. Pero en la práctica eso no pasaba. Ya en la práctica lo que pasaba es que gobernaba el partido civil representaba a la oligarquía este, empresarial, minero, hacendada, dedicadas a las actividades de exportación primaria, ¿no? Una economía primaria exportadora claramente identificada. Gamonalismo son los hacendados, o sea, los gamonales es el hacendado, el dueño de las grandes unidades productivas, que por lo general hacían y deshacían en sus territorios y expropiando bienes, tierras y obviamente explotando a la población, a la mano de obra indígena. Y con gran cantidad de yamaconas, es decir, trabajadores indígenas sin derechos, sin beneficios, sin salario, pero una explotación muy fuerte durante esos años. Eso es lo malo del crecimiento pues, en países como el nuestro, ¿no? Donde hay políticas, el desarrollo y el Estado no cuida en su producción, ¿ya? Entonces acá tenemos varios fenómenos que tenemos que reconocer. ¿Qué más? Durante este periodo se excluye a los sectores populares, a la clase media, el proletariado y el campesinado de las decisiones políticas y de los mismos beneficios del crecimiento económico. Ahora, gobierna el Partido Civil menos 2 años, del 12 al 14, que fue el gobierno de Billinghurst. Billinghurst no era el Partido Civil, sino del Partido Demócrata. ¿Ya? Por eso su tendencias populistas, demagógicas,
y obviamente su proyecto de beneficio a los trabajadores, que fue ¿no? el proyecto de jornada de 8 horas. Es otro partido. Ya, si diríamos así, los demócratas serían los más cercanos a la izquierda. Si hacemos una comparación ahora. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son los presidentes de esta época? López de Romaña, ¿qué es lo más resaltante del gobierno de López de Romaña? Los códigos de minería y aguas. Ustedes saben, todos sabemos acá en el Perú, que somos dueños solo de la superficie del terreno, solo de la superficie. Lo que está en el subsuelo, ¿de quién es? ¿Alguien sabe quién es el dueño de los recursos que están en el subsuelo del territorio? Estamos hablando del subsuelo, de lo que está abajo, minerales, petróleo, hidrocarburos en general, agua. ¿Quién es dueño de eso? Ah, ¿no saben ustedes? Y eso que ustedes están en una zona minera. Ah, el dueño de los recursos del subsuelo es el Estado peruano, según la Constitución. Y eso empezó con estas leyes dadas por el gobierno de López Obrador. Ahora, el siguiente presidente también del Partido Civil es Manuel Candamo, ¿ya? ¿Qué va a pasar con Candamo? Candamo gobierna 7 meses aproximadamente, una persona muy mayor, se muere. Y a su corto gobierno se inaugura el tranvía eléctrico Lima-Chorrillos, ¿ya? Y se da la ley de ferrocarriles, que era una ley para fomentar la creación de ferrocarriles, de la creación e inversión de ferrocarriles en el Perú, ¿ya? Y el tranvía eléctrico, Lima llegó a tener, esta fue la primera línea, Lima-Chorrillos, pero luego se crearon un montón de líneas de tranvía eléctrico, ya, que Lima estaba totalmente integrada con redes de tranvías, hasta que el gobierno militar, el gobierno revolucionario, quitó los tranvías diciendo que los tranvías reflejaban la época oligárquica de Lima, del Perú, y quitaron los tranvías eléctricos que no contaminaban y que eran hechos en el Perú, y comenzaron a traer buses ya que consumían petróleo altamente contaminantes. Son cosas locas que pasan en el Perú. Obviamente hubo mucha corrupción también en, en ese proceso de sacar de los tranvías y poner los buses. Ya. ¿Quién sucede a Candamo? José Pardo. Pardo Barrera es un personaje muy importante. Él es profe en San Marcos. Ya. Tuvo muchos cargos en San Marcos, incluso llegó a ser rector de San Marcos. Miembro del Partido Civil, su papá, Manuel Pardo, fue el fundador del Partido Civil. ¿Ya? Como él era profe, cuando asume el gobierno, ya hay los recursos, ya el Perú ya está aprovechando la alta demanda de azúcar y caucho, y también algodón, lana. Y eso le permite al gobierno del Pardo hacer una reforma del sistema educativo, ya declarar la educación primaria como gratuita. De ahí surge el concepto de colegio fiscal, o sea, un colegio pagado por el fisco, por el gobierno, por la tributación. ¿Ya? ¿Existía colegio primario? Sí, claro que sí, pero eran privados o parroquiales. Eh, lo que hace Pardo es crear una red de colegios fiscales, o sea, estatales, controlados por el Estado, separados de la influencia de la Iglesia y a la vez gratuitos. ¿Ya? ¿Qué más hizo? Permitió que las mujeres ingresen de manera formal a estudiar a San Marcos. O sea, las primeras cachitas reales ingresan en 1906. ¿Ya? Y crea un montón de escuelas, técnicas superiores. eh, Hace el nuevo local de San Fernando. La San Fernando no estaba ahí, San Fernando estaba en el cruce de Avenida Bancay con la Avenida Colmena. Y saca, cuando van a ampliar esas avenidas, saca San Fernando y la pone en el diagrama. ¿Ya? El mismo Colegio Guadalupe, el local actual, eh, lo manda a hacer parte. ¿Por qué? Porque el local de Guadalupe estaba en lo que ahora es ese enorme edificio que se creó como Ministerio de Educación y ahora es la Corte Superior de Lima.
Ahora comienzan a dar leyes, ya surge un movimiento obrero, comienzan a darse leyes para tratar de dar algunos beneficios. Pero igual las protestas sociales continúan y al siguiente gobierno las cosas se ponen peor porque los sindicatos hacen su primera huelga, su primer paro general. Ahora, ¿qué es la Caja de Depósitos y Consignaciones? Esta institución ya le quita, o sea, con esa institución desaparecen las juntas departamentales, porque las juntas departamentales, su función era recaudar impuestos y mantener el orden. ¿Ya? Eh, pero al desaparecer su función de recaudadora de impuestos, se acabó. Entonces, la Caja de Depósitos y Consignaciones recauda los impuestos y paga los salarios a los trabajadores. Se acabó. Siguiente gobierno, Leguía. Leguía no, originalmente no es del Partido Civil, él es del Partido Demócrata, pero se pelea con Piérola, que es el líder del partido, el jefe del Partido Demócrata, y Leguía se va al Partido Civil, postula por el Partido Civil y gana. Pero apenas asuma el gobierno, llama como primer ministro a Billington, que era el otro jefe del Partido Demócrata. Por eso una serie de leyes por ejemplo, a favor de los trabajadores. La ley de accidente de trabajo, por ejemplo. eh, y hay un problema. Ya les dije que la expansión de las haciendas le quita tierra a las comunidades. ¿Y qué hacen los comuneros? Se rebelan. Hay muchas rebeliones en el país. ¿Sabes? Y la gente dice, ¿cómo es posible que los indios ignorantes se rebelen contra el progreso, la industria, el crecimiento económico? Ya, ese racismo se mantiene hasta ahora, ¿no? Mucha gente, por si acaso alguien se acuerda, tuvimos un presidente que se suicidó y decía que no entendía por qué los indios paganos y idólatras se rebelaban, porque durante su gobierno hubo varias rebeliones de población nativa, de población campesina, indígena, contra la expansión de las actividades de las minas, sobre todo. ¿Alguien se acuerdan de qué presidente fue? Así eso pasó a inicios del siglo XXI. Imagínate 100 años antes. El racismo era peor. Así que lo que hace Leguía es crear un centro de investigación, la Asociación Proindígena. ¿Para qué? Esta Asociación Proindígena, ¿para qué? Para investigar la situación de la población indígena y saber por qué se rebela. A cargo de este se creó como Centro de Investigaciones en Marcos, y a cargo de eso estaban estos profes. Dora Mayer, ¿ya? Que era de origen alemán, y Pedro, aquí está, Pedro Zullen, que era de origen chino. Pero Zullen era de padres chinos nacido en el Perú. Dora Mayer sí era nacida en Alemania, pero era peruana. Y quienes hacen el recojo de información básicamente son militares, los militares que son enviados a poner orden, ¿ya? Esos militares son los que recogen la información. Uno de estos militares que recogió la información sobre el levantamiento en Puno, luego termina uniéndose a los rebeldes, ¿ya? Seguro han escuchado. Más adelante igual lo vamos a hablar. A ver, Rumimaki. Bien. Durante el gobierno de Leguía también se entrega estos territorios. El boom del caucho ha generado que se instalen caucheros en esta zona del Perú, en el valle del Yurúa, del Purús y del Acre. No hay peruanos. Ya, ahí en esos lugares se han establecido empresas caucheras bolivianas y brasileñas. Y el gobierno al final tiene que, pues, ¿qué vamos a hacer? No queda otro. 1912 se presenta
Billinghurst como candidato del Partido Demócrata. Y su gran promesa es la reforma laboral, el nuevo reglamento de huelgas, la jornada de 8 horas. Esa es su gran propuesta y el control de precios de los productos. Por eso es esta campaña electoral, ¿no? Un pan grande a 5 centavos frente al pan chiquito a 20 centavos. Y esta campaña electoral fue la primera, así con debates, con marchas, mítines, propaganda en la historia del Perú. El candidato del Partido Civil fue el hacendado y empresario Antero Aspilla. Ahora, el día de las elecciones no hubo proceso electoral. Hubieron marchas, protestas, levantamientos. Los estudiantes de San Marcos, los obreros, eh, los campesinos protestaron en muchas partes. Y en el caso de Lima, tomaron este tribunal electoral y obligaron a los magistrados del tribunal electoral, los obligaron literalmente a nombrar a Billy Bush como presidente de la. Y Billy Bush empieza el gobierno y no puede hacer las reformas que él propone. Hay una fuerte oposición del Partido Civil y del Partido Constitucional. No quieren las reformas, no quieren la jornada de 8 horas. Logra que se dé para el muelle y el almacén, dársena es almacén, el muelle y la dársena del Callao. ¿Ya? Cuando él quiere presionar para que esa norma se dé a nivel nacional, ahí empiezan los problemas porque se le revelan quiénes, los sectores empresariales y los militares, dirigidos por el Benavides, y le dan un golpe a Billinghurst, ¿ya? Y, y, y Benavides, su gobierno se encargan de reprimir a las protestas de los estudiantes y obreros. Ahora, empieza la Primera Guerra Mundial. Ya, ojo, le llaman Gran Guerra. Ya, es Gran Guerra. Eh, Recién le llaman Primera Guerra Mundial cuando empieza la Segunda. Pero hasta 1939 a esa guerra le llaman la Gran Guerra. Ya. eh, la guerra mundial pues generó un incremento alucinante de las exportaciones. Ahora, Benavides no se queda con el poder, convoca elecciones y gana, convoca elecciones y logran que las manipulan para que gane José Pardo. Ah, me había olvidado, Benavides era militar, pero también estudió matemática en San Marcos, era un sanmarquino también. Pardo Barreda asume el gobierno por segunda vez, gana las elecciones que fueron contra manipuladas. Y hay un crecimiento impresionante de la economía cada vez que hay una guerra en el extranjero, el PRONE crece impresionante. Pero ese crecimiento también genera protestas. Por un lado, los campesinos que se rebelan, los comuneros. Por otro lado, los obreros que protestan exigiendo la jornada laboral. También la gente que protesta exigiendo la libertad de culto, la libertad religiosa. Hay mucha protesta, hay plata, chamba, pero hay protesta. ¿Sí? Y durante la guerra el Perú es neutral hasta que un submarino alemán se baja a un barco de carga peruano, que es el barco Lorton, y Perú rompe relaciones diplomáticas con el Imperio Alemán. Y en esa época eso significaba entrar en guerra, pero obviamente en esa época era imposible que fuéramos en una guerra real con Alemania. Bien, el levantamiento de Rumimaki. Este personaje de acá es el mayor Teodoro Gutiérrez Cuellar. Él fue a recoger información a la zona de Puno, junto con un destacamento militar, y muchos de sus informes pasaron a la Asociación Proindígena
y fueron sistematizados por Dora Mayer. ¿Y, y cuáles eran las recomendaciones de sus informes? Que les den la titularidad de la propiedad de la tierra a las comunidades, para que las comunidades negocien con las empresas mineras, petroleras o las haciendas, ¿ya? Y el Estado se convierte en un árbitro imparcial en esas negociaciones. Y que los mineros, petroleros, hacendados no abusen de la población indígena. Eran propuestas que ahora diríamos liberales, pero obviamente el gobierno no hizo caso. Benavides no hizo caso, Pardo tampoco. El resultado, nuevos levantamientos. Y envían a Teodomiro Gutiérrez, le dijeron, ya, para usted conoce la zona del altiplano, va a ir con su destacamento a reprimir esos levantamientos. Y en lugar de reprimirlos, se unió al levantamiento, ¿no? Y aquí hay una foto donde están todos los líderes indígenas de las comunidades de Puno, y en ese grupo está el mayor Teodomiro Gutiérrez, abiertamente unido a la rebelión en 1911. ¿Ya? Ahora, apelan a la idea de un Estado federal andino o del Tahuantinsuyo, la idea de la restitución, el milenarismo, la, que es muy fuerte en los Andes hasta ahora. Ahora vamos a ver elecciones y va a venir mucha gente que nos diga Amateya, Mayua, Susa, Amateya, Mayua, ya me olvidé, que nos hable de eso, nos habla de los valores de los incas, el gran imperio, que los Andes. Hay gente que va a darnos esa retórica. Es una cosa constante en nuestra historia. Ya. ¿Alguna pregunta? Paro acá para ver si hay alguna pregunta. Busquen y lo separa acá. Hay mucha información, por favor. Bastante información. Una, dos, tres páginas. Tres páginas con mucha información sobre estos procesos. Y sería bueno que lo revisen para si hay alguna pregunta para partir. ¿Ya? Así que paramos acá mientras me voy a traer algo para tomar, porque hace calor y me estoy quedando para la tardecita.
Bien, señores, seguimos. El oncenio de Leguía, ¿ya? Su segundo periodo de gobierno, este segundo periodo duró 11 años aproximadamente, ¿ya? ¿Qué pasó con este gobierno? Leguía asume el gobierno de una manera muy peculiar. En el Perú, el Partido Civil lo que siempre hacía era intervenir en los procesos electorales, muchas veces haciendo lo que llamaríamos eh, fraude. Cambiaban, anforazo le llamaban, cambiaban las ánforas con los votos, eh, o si no, promovían fiestas. Por eso años después ya se prohibió, ¿no? Hay ley seca, ahora que este año va a haber elecciones, hay ley seca, no hay posibilidad de que eso vuelva a pasar. Entonces, hay varios problemas. En el año 19, Leguía retorna eh, y se presenta a las elecciones. Ahora, él se ha peleado con la gente del Partido Civil y del Partido Demócrata, y quien lo apoya es el partido de Cáceres, el Partido Constitucional, y sobre todo los estudiantes de San Marcos, los líderes sindicales, los sectores populares. Ahora, el problema es el siguiente: el día de las elecciones, los... hay una gran cantidad de marchas, igual que en 1912, hay marchas, hay protestas, y lo que la gente de Leguía dice es que así gane las elecciones va a ser desconocido, van a ser desconocidos los resultados. ¿Ya? Eh, a pesar de que él tenía el apoyo popular, se alegaban, incluso periódicos que apoyaban a Leguía, que iba a haber problemas, que los civilistas o iban a boicotear las elecciones o adulterar los resultados. Por eso se da un golpe de Estado. ¿Quién apoya el golpe de Estado? La policía. En esa época la policía le decían gendarmería. Con el apoyo de los estudiantes, los obreros, se da un golpe de Estado. Ya Leguía asume el gobierno de manera provisional, ¿ya? Y lo primero que hace es, al tener al Congreso con una mayoría del Partido Civil, ¿qué hace? Golpe de Estado. Cierra el Congreso y convoca a una especie de plebiscito nacional, ya, para hacer reformas constitucionales. Y ese plebiscito implica la elección de nuevos congresistas, ¿ya? Eh, y logra en 1920 tener amplio apoyo para cambiar la constitución. Y una de las grandes medidas que sale en esa constitución es la, el reconocimiento de la propiedad privada o de las propiedades de las comunidades campesinas. Con eso se va a frenar mucho, diríamos así, la, la protesta social, ¿no? Y obviamente la expropiación de las tierras de la comunidad por parte de los mineros. Entonces, Leguía tal golpe con apoyo de muchos sectores. Hay un gobierno provisional, luego se convoca elecciones, nuevo parlamento, nueva constitución, ya su primer gobierno. El que dirigió la asamblea, congreso para la nueva asamblea constituyente fue otro profe de San Marcos, que es una especie de ideólogo, de asesor, de guía, Mariano Cornejo, ¿ya?
que él es el que saca ese concepto de la patria nueva, un país unido, con las élites económicas que conocen a los sectores populares, una patria nueva. ¿Ya? Ese es el discurso retórico que le granjeó mucha simpatía a Leguía y a su grupo gobernante durante su primer periodo, la patria nueva. Y la idea era modernizar el país, nuevas relaciones entre el Estado, la sociedad civil y los sectores populares. Rompe con el partido civilista abiertamente, persiguen a los civilistas, e incluso promueven sacarlos hasta de las universidades. En San Marcos hay boicot a los profesores relacionados al partido civil. Ya, es un gobierno muy populista, muy populista su discurso, obras públicas, los barrios obreros, las festividades por la celebración del centenario de la independencia. Hay mucho populismo. Y al mismo tiempo hay algo interesante. Leguía está muy relacionado con empresas, es empresario. Leguía no pertenece, no es descendiente de los oligarcas del partido civil. Leguía es un personaje interesante, clase media baja, su familia no le alcanzó el dinero para mandarlo a estudiar de la Valleje a San Marcos, así que estudió en una especie de instituto, una carrera que es técnica entre finanzas, comercio, crédito, y Leguía se hizo rico en distintos negocios. Y él se da cuenta de algo. En 1919, por el Tratado de Versalles y los acuerdos entre Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, eh, no necesitaba ser un genio para darte cuenta de que Estados Unidos se convirtió en la principal potencia. Así que Leguía hace un cambio ¿no? Un giro de timón hacia la llegada del capital norteamericano, pero ya que lentamente se va a posicionar y desplazar a los demás países, sobre todo a Gran Bretaña. ¿Ya? ¿Es un gobierno autoritario? Sí, un autogolpe, claro que sí. Una nueva constitución, algunas cosas interesantes. El mandato pasa a 5 años, sí, ya no 4, que era lo que estableció la constitución anterior. El presidente eh, es representante al Congreso, ¿sí? Y el Congreso no daba voto de confianza, los ministros debían renunciar. Esta medida se mantiene hasta ahora. Cada vez que un ministro nuevo entra en el gobierno, el Congreso tiene que aprobarlo, si no, desaparecen las municipalidades. Existían municipalidades, sí, pero los alcaldes eran nombrados por el presidente. Lo que se leía es sacar a estos cargos municipales y darle poder a los prefectos, ¿ya? Y en la Constitución del 20 se crea una parte que se llama un capítulo de garantías constitucionales, empezando por el habeas corpus, por ejemplo. ¿Ya? O sea, tiene cosas autoritarias, dictatoriales, pero también democráticas. ¿Qué democrático? Se crean partidos de masas, ¿sí? Partidos ligados al movimiento obrero, ligados a los movimientos populares. ¿Qué partidos son? El partido aprista, ¿ya? Que si bien es cierto, fue creado en México debido a la influencia de las ideas de la Revolución Mexicana, ese partido allá en la torre trae estas ideas hacia el Perú. Y años después, José Carlos Mariátegui crea otro partido, el Partido Socialista, ya que es un partido que se basa en las ideas marxistas, pero no en las ideas de lucha de clases, ¿no? Porque creo que lo expliqué en una clase anterior, los comunistas son los que creen en la violencia revolucionaria, lucha de clases. Y los socialistas son los que plantean elecciones, ser elegidos democráticamente. Entonces, es una paradoja, ¿no? Que sea, entre comillas, dictador autoritario, pero al mismo tiempo permite que surjan partidos de masas. Bien,
¿Alguna pregunta hasta acá? Porque en la separata hay mucha información. Por favor, señores, revisen. Tenemos mucha información. Tenemos una, dos, tres, tres páginas con datos y lecturitas del gobierno de Leguía. A ver, paramos acá unos minutos para que revisen, por favor.
Bien, seguimos, jóvenes. Bien, aspectos económicos, como ya les había mencionado, las buenas relaciones de Leguía con empresas norteamericanas le permiten acceder a ese tipo de inversiones. Gran cantidad de inversión, pero también de préstamos para obras públicas, equipamiento militar, infraestructura pública, infraestructura civil. Gran cantidad de avenidas, irrigaciones, la base aérea de Las Palmas, una reforma policial. Hay un montón de inversión extranjera, obviamente proveniente de los Estados Unidos. ¿Ya? Ahora, eso se va, ese favoritismo hacia la inversión norteamericana se va a ver con fuerza con el laudo de París. ¿Qué significó? Se descubren nuevos yacimientos petroleros en Piura y el gobierno le el tribunal arbitral ya se escoge como árbitro al gobierno de Francia y ese tribunal falló a favor del Estado peruano. ¿Ya? ¿Está claro? Eso es lo que al final pasó. Y obviamente ya a partir de 1922 la presencia de las empresas norteamericanas es fundamental en la economía peruana. Y eso contribuye, como les decía, a la modernización de la infraestructura, irrigaciones, avenidas, bastantes obras. Las plazas, si alguien ha ido a Centro Lima, casi todas las plazas, parques, grandes parques, se hicieron en esa época. ¿Ya? Y se hicieron en relación al centenario de la independencia, porque la celebración del centenario se hizo con, ¿no? A propósito de la celebración del centenario, se inauguraron muchas obras públicas. A nivel social, como les mencioné, se legaliza la propiedad de las comunidades campesinas y se crea la Oficina de Asuntos Indígenas, que tuvo por finalidad apoyar, desarrollar algunas de las actividades, sobre todo la infraestructura en las zonas rurales, carreteras, irrigación, agua, desagüe. Y aquí tenemos una ley muy controversial de esa época, la ley de construcción vial. Mediante esta ley, todos los varones de 18 a 60 años estaban obligados a trabajar gratuitamente para la construcción o reparación de caminos del Estado peruano. Ahora, el problema es que los que tenían dinero no pagaban y no iban a hacer ninguna tarea, ¿no? Porque se valorizaban las horas de trabajo. A esto, algunos autores le llamaron la mitad republicana. ¿Ya? Obviamente después quitó esa ley, cuando cayó el gobierno de la iglesia, quitó esa ley que era considerada abusiva. Bien, aquí hay algunas avenidas. Acá tenemos la Plaza San Martín, que se inaugura para el centenario. Acá tenemos la Avenida Progreso, hoy es la Avenida Venezuela, ¿ya? El campus de San Marcos estaría acá, no había en esa época nada, eran chacras. Y aquí es una típica imagen de la constricción vial, esto es en la zona de Huancapi, cerca a la ciudad de Huamanga, ¿ya? En la celebración del centenario, 100 años, un montón de obras públicas, la Fuente China, la Plaza Manco Cápac, el Arco Morisco. El Arco Morisco estaba en el límite de la avenida Arequipa, o sea, Wilson con Arequipa. Pero cuando se amplió la avenida Arequipa, se trasladó hacia la zona ahora está en el Parque de la Amistad, y eso está en Surco, ¿ya? Se le trasladó allá porque se desmontó el arco.
Y así, un montón de monumentos se hicieron durante esos años. La Plaza Mancocapa, bastantes monumentos. La mayoría de estos monumentos fueron donados por las colonias extranjeras residentes en el Perú. Los alemanes donaron la remodelación del parque universitario y el reloj del parque universitario. Los japoneses donaron la Plaza Mancocapa. Entonces, por ejemplo, esas son obras en relación a a ese gran, ¿no? A esa gran celebración del centenario. Ahora, el gobierno de Leguía se vio presionado también a firmar estos acuerdos, entregando terrenos a la Gran Colombia, para en esa época la República de Colombia, en 1922, toda la zona del Valle del Putumayo, el Valle del Putumayo, y la zona del Triángulo de Sucumbios, donde estaba la ciudad de Leticia. Esa ciudad que era la ciudad más importante en la selva y tenía población peruana, pero fue entregada porque era la ciudad que implicaba el, el desemboque de toda la producción de caucho llegaba a Leticia. Y toda esta producción colombiana de caucho, de estos valles, incluso del Perú, llegaba a Leticia. A Leticia le pusieron la capital del caucho. ¿Ya? Y durante buen tiempo se mantuvo así. Y como parte de Colón. Ahora, después de esta cesión de territorios, lo que va a hacer Leguía es este, promover la compra de gran cantidad de armamento, un reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas, comprando bastantes aviones, barcos, marinos eh, a los Estados Unidos. Equipo militar hacia los Estados Unidos para renovar y mejorar nuestras Fuerzas Armadas. Y con ese equipo militar comenzó a negociar un acuerdo de límites. Leguía promete que a los 50 años de la guerra con Chile se va a recuperar los territorios. ¿Ya? Originalmente él dice Tacna y Arica, pero después logra el acuerdo, el tratado, eh, algunos le llaman Tratado de Lima, en otras fuentes aparece este gran paso, ¿no? El Tratado Radagame, repito, también es un Tratado de Lima, que consiste en la devolución de Tacna. El Perú recupera Tacna y se aplica el plebiscito. Y eh, casi toda la población de Tacna en el plebiscito vota para mantenerse, para regresar al Perú. En Arica no se logró hacerlo al principio. Fue el acuerdo para evitar conflictos mayores, en este caso, la posible guerra. Así que en agosto del año eh, 29, Leguía era un héroe nacional. Le hicieron estatuas. A la avenida Arequipa le cambiaron el nombre y le pusieron avenida Arequipa. Ella era una gran, fue el gran personaje de la historia. Ha recuperado tal, agosto. Pero las cosas cambian. Y en octubre del 29 la economía mundial se cae. Crack de la bolsa de Nueva York. Y ya están los norteamericanos. Primero dejan de comprar y segundo retiran sus inversiones. Y eso es lo que le pasó al Perú. El Perú dependía básicamente de la compra de los recursos que hacía Estados Unidos y a la vez de la inversión que hacía de empresas norteamericanas que hacían en el Perú. Entonces, si dejan de comprar y dejan de invertir, ¿qué le pasó al Perú? Colapsó. La economía peruana colapsó. Manifestaciones, levantamientos, marchas, desempleo, ¿ya? Hasta que se dio el golpe de Estado en agosto del año 30, que lo dirige el comandante Sánchez Cerro, jefe de la guarnición de Arequipa, que tuvo el apoyo del general Benavides, jefe del ejército. Acá está Sánchez Cerro dando su proclama del golpe en uno de los balcones de la Plaza de Armas de Arequipa. ¿Ya? Y surge el tercer militarismo,
a Leguía lo meten preso. ¿Ya? A Leguía lo meten preso. Es alucinante. Los sanmarquinos son los que hicieron marchas a favor de Leguía, pero luego los sanmarquinos terminan atacando, saqueando y quemando la casa. Esta era la casa de Leguía, de la Centro Colombia. A Leguía lo meten preso y Leguía se muere en la prisión. Ya, se enferma muy fuerte, luego muy grave lo llevan al hospital naval del Callao y ahí muere. Muere en condición de prisionero acusado. Luego se demostró de que él no robó, pero sus funcionarios, ministros, sí robaron un montón. Un gobierno muy corrupto. Bien, para que vean la caída de las exportaciones, cómo afectó al Perú. Este era el 29, plata, cobre, plomo, zinc, azúcar, algodón. ¿Y cómo se cae? A la mitad al año siguiente en sectores. Sí, algodón, plata, oro, son los que más sufrieron. Y siguieron cayendo, por eso se llama Gran Depresión, es por la caída, que se da del 29 hasta el 33. Eh, En la plata se cumple, se cae, y el 33 comienza a repuntar. 33 comienza a repuntar. El plomo también, todos comienzan a repuntar. El azúcar se demora un poquito más, recién el 37. El algodón el 33 comienza a repuntar. Ya, está claro. A nivel de valores, ¿cuánto se cae? Valor propiamente monetario. De 35 millones a 236. Más de 100 millones. O aproximadamente 100 millones de pérdida en un solo año. Eh, dólares. Millones de dólares. Lo cual hizo un colapso. Cualquier país colapsa. Hay sectores que ya no se recuperaron. Sí, ya no se volvieron a recuperar. ¿Qué sectores? Todo lo que está ligado a la minería no se recupera hasta de, después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría permitió la recuperación de la economía. Entonces, y la balanza comercial se llama Gran Depresión por esto, gran caída. Y costó levantarse. ¿Cuándo se recupera la economía? Si ven ahí, se recupera muchos años después y a raíz de qué? De la Segunda Guerra Mundial. Este es el pico que se llegó el año 29, Gran Depresión, y los años que esto duró. Hay intentos de recuperación, todo recién se supera a finalizar la Primera Guerra. Bueno, esta crisis es la crisis que veremos después en el gobierno de Bustamante. Y esta subida, esta alza es la Guerra Fría. Esta subida es la Guerra Fría, esta subida es la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Para irnos a resolver los ejercicios de esta semana. A ver, les doy unos minutos para que repasen los ejercicios y luego comenzamos a resolverlos.
Bien, jóvenes, seguimos. Entonces, la primera pregunta de la separata. Manuel González Prada fue un destacado intelectual peruano y principal crítico de la política republicana durante el periodo de la Reconstrucción Nacional. A través de sus obras se opuso al Partido Civil, propuso la reivindicación social del indio, al cual se le había considerado como integrante de la nacionalidad peruana. Eso es lo que falta. No se hacía. Y escribió varios textos, Páginas Libres, Horas de Lucha, que son textos de ensayo político, y Minúsculas, que es un poemario. También escribió, ¿qué cosa? El discurso del Politeama. El Politeama era un teatro de esa época en la que él hace un evento y da un discurso donde exige un cambio generacional con una frase que todos los peruanos debemos recordar. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Con esa frase y ese discurso ataca a la élite militar y a la élite civilista. Así que la 1 es la letra A. ¿Ya? A ver, la 2. La muerte del presidente, el general Remigio Morales Bermúdez, ocasionó una crisis política por la sucesión presidencial durante el periodo de la Reconstrucción Nacional. En vez de elegir en el mando supremo al primer vicepresidente, ¿no? Pedro Alejandrino del Solar, el Consejo de Ministros optó por designar al segundo vicepresidente, Justiniano Borgoño, generando una fuerte inestabilidad, porque a Borgoño no lo pasan, o sea, los ministros no quieren a Del Solar, pero a Borgoño no lo pasa Cáceres. Por eso, Cáceres promueve en el Congreso para eh, lo destituyen a Borgoño y lo eligen a él. Eso fue una locura porque se violaban todas las pautas legales y constitucionales de la época, no por todos. A ver, aquí la clave, ¿cuál sería? Estalló la guerra civil contra el gobierno de Cáceres, claro, porque se elige inconstitucionalmente, eso es verdadero. La ley de habeas corpus la hace el gobierno de Remigio, no se hace durante esta época de crisis. Se anulan las elecciones del candidato Pierola, no, no, eso no pasó. Se formó la coalición nacional integrada por civilistas y demócratas. ¿Para qué? Para basarse a Cáceres. Así que aquí es verdadero, falso, falso, verdadero. Letra E. La 3. La República Aristocrática ha sido definida como un periodo de gobierno de un grupo de familias que monopolizaban el control de la administración estatal, siendo una de las principales bases del poder la propiedad de la tierra. En el ámbito político tuvo preponderancia el partido civil, mientras que en el ámbito económico, ¿qué pasó? Tenían inversiones diversificadas, sobre todo en sectores de minería, banca, fábrica. Había muchas minas, nuevos bancos, nuevas fábricas. Por eso también se desarrolló el movimiento obrero fuerte. Así que la 3 es la letra B. En el caso de la 4, ya, durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía, su segundo gobierno, su segundo periodo, estamos hablando del famoso oncenio de Leguía, se desarrolla un importante proceso de modernización, infraestructura, mejoras en las comunicaciones, equipamiento militar, básicamente con préstamos e inversiones de capitales norteamericanos. Para el logro de estos objetivos, decidió excluir al partido civil de la administración, incorporando en su lugar a miembros de las clases medias, de los sectores populares. ¿Ya? A ver, respecto a las características de lo serio, marca el valor de la verdad. Es típica pregunta de verdadero y falso. A ver, inició la construcción de las avenidas Unión, Progreso y Leguía, verdadero. Ordenó firmar con Brasil el tratado Pablo Sánchez Bustamante. No, eso no lo hace él, ¿ya? Ese tratado se hace en gobiernos anteriores, ¿ya? ¿Está claro? Ese tratado se hace en el gobierno, en el primer gobierno de Leguía.
¿Qué más? Proclamó al arzobispo de Lima, proclamó al arzobispo de Lima a Leguía maestro de la juventud. No, eso no se dio. Estalló la rebelión del Partido Aprista que puso fin al gobierno. No, eso no se dio. Aquí en la 4 es verdadero, falso, falso, falso. Y la 5 es una pregunta directa, está facilita, 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 ¿ya? ¿Que hace referencia a qué? A la relación del gobierno de Leguía con los Estados Unidos, que fue interpretada por distintos intelectuales peruanos como un hecho que demostraba la dependencia económica con los capitales norteamericanos. ¿Ya? Y eso fue una crítica muy fuerte. Y sobre todo de dos ideólogos como Mariátegui y Aya de la Torre, que cuestionan abiertamente la presencia imperialista norteamericana. Mariátegui escribió los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y Aya, ¿qué escribió? ¿Cuál fue el libro que resume la ideología de Aya? El libro se llamó El antiimperialismo y el APRA. Así que en la 5 la letra es la E. ¿Ya? Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no hay preguntas, a ver, espero unos minutos. Si hay alguna pregunta para... Si no, ya pues dejamos la transmisión. Bien. ¿No hay preguntas, jóvenes? Entonces dejo de compartir. Ah, aquí hay una línea de tiempo y las claves. Si quieren, las capturan. ¿Ya? La era victoriana se asocia al segundo militarismo, conjuntamente con la segunda revolución industrial, ya, hasta la Primera Guerra Mundial, la República Aristocrática y el crack de 29, que es la causa de la caída de la guía. El crack de 29 tiene efectos mundiales, no es solo que afecta a la economía de los Estados Unidos, sino a nivel mundial. ¿Ya? Y aquí están las claves, ya hemos dicho. Bien, a ver. Listo, jóvenes, muchas gracias por su atención. Cuídense mucho.